Bien, muy buenas noches a todos los participantes que nos acompañan en esta segunda sesión de nuestra jornada de videoconferencias enmarcadas en la conmemoración del Bicentenario del 2021. Como ustedes saben, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy, 7 de abril, este trabajo comprende de 8 videoconferencias que están organizadas hasta mayo del presente y que tiene como finalidad propiciar espacios de debate e intercambio de ideas sobre temáticas de relevancia social, política y económica. El día de hoy, en esta segunda videoconferencia, trataremos los principales alcances de la gestión parlamentaria, con especial énfasis en las características de legislar en tiempos de pandemia. Para ello, hemos invitado a dos excelentes ponentes que el día de hoy nos acompañan y que ya están en nuestra sala, el doctor Luis Roel Alba y el doctor César Delgado Gembes, a quienes les agradecemos y les damos la bienvenida. Bueno, sin más, agradecemos la participación y la presencia de cada uno de ustedes que en el transcurso de estas ponencias nos podrán ir haciendo llegar algunas preguntas de acuerdo a cómo vayamos teniendo esta temática. Ahora vamos a presentar, sin más, la primera ponencia de la noche, que está a cargo del doctor César Delgado Gembes. Para hablar un poquito del doctor, vamos a hablar un poquito de él. El doctor César Delgado Gembes es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho, con mención en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene estudios de pregrado en filosofía y de maestría en sociología y en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica. Es además profesor universitario en el área de Derecho Público y Derecho Constitucional, especialista en las materias propias de régimen de organización constitucional del Estado, derecho parlamentario, procesos parlamentarios, gestión parlamentaria y organización parlamentaria, en instituciones de nivel superior y de posgrado. Ha escrito 13 libros sobre temas parlamentarios y decenas de artículos sobre temas constitucionales y parlamentarios, así como distintas revistas especializadas del Perú y del extranjero. Ha sido también suboficial mayor de la Cámara de Diputados en 1992 y oficial mayor del Congreso en el año 2003. Director general parlamentario en 3 ocasiones, 2003, 2010 y 2018. Asesor de la Comisión de Ética, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Sin más preámbulo que este, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, doctor César Delgado Gembes. Adelante, por favor, con su intervención. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado en colaborar en este evento que organiza tanto la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso como la segunda vicepresidencia del señor Luis Roel Alba, con el auspicio de la Fundación Hans Seidel. El tema sobre el que me propongo exponer y compartir con ustedes es la función legislativa del Congreso peruano en el contexto global y de la pandemia. Me propongo trabajar la cuestión de la legislación precisamente en el entorno en el que aparece la pandemia. La pandemia es un fenómeno que surge y se caracteriza por su dimensión global. Entonces, es importante hacer mención del contexto de globalización en el que el fenómeno de la pandemia afecta al Perú. Por esta razón, mi exposición la voy a dividir en 3 partes. En primer lugar, voy a hacer una referencia a la naturaleza de la ley y la diferencia que existe entre ley y legislación en el Estado constitucional. En segundo lugar, voy a referir el tema del entorno bio y geopolítico de la pandemia. Y en tercer lugar, voy a hacer una referencia a los retos de la pandemia para el régimen representativo en el Perú. Dónde mirar y hacia dónde ir. Y para empezar entonces, comenzaré con mi exposición. El primer tema que mencioné es ley y legislación en el Estado constitucional.
La premisa que esconde el tema sobre el que debo exponer es que la dimensión y la función legislativa es una tarea destinada a la producción de un bien o de un servicio colectivo. Ese bien y ese servicio es la producción de la ley para optimizar las oportunidades de convivencia en una comunidad heterogénea de individuos. La ley refleja ese orden de convivencia que crean y que generan los hogares, las familias y las personas que aspiran a mantener lazos comunes de interacción e intercambio de relaciones bajo el orden colectivo de una autoridad o jerarquía reconocida por los miembros de la misma organización social. La premisa, por lo tanto, es que la legislación debe procurar que el orden colectivo se base en el reconocimiento de una sociedad que quiera y que desee tener una ley común que favorezca tanto su bienestar como optimizar sus posibilidades de vivir y de ser feliz en esa comunidad. La ley es un instrumento de bienestar común y por lo tanto su característica central es la generalidad, la claridad de su texto, la imparcialidad de su diseño, discusión y aprobación y la dimensión prospectiva que inspira a quienes la crean. Este es el punto de quiebre en el que se parten las aguas y que permite diferenciar legislación de ley. La legislación puede no crear ley. No obstante, que se cumplan todos los pasos y requisitos para designar con ese nombre el producto que crea el legislador. Desde un punto de vista cualitativo, solo es ley la que reúne los requisitos esenciales para su reconocimiento como un instrumento que sirve a los intereses generales de la sociedad. No es ley la que el legislador denomina bajo ese nombre, pero se agota solo en la atención de fines de grupos o sectores particulares de la sociedad. Si este es el supuesto de la actividad legislativa, habrá que convenir que para que la actividad legislativa cumpla con el fin que el modelo constitucional le asigna, el ámbito de su regulación no debe comprender la normatividad de segmentos parciales de la sociedad. El objetivo de la ley es servir para que el orden general de la comunidad y en ningún caso solo una parte de ella. Los usos que el positivismo reconoce no le fijan límite alguno a la dimensión legislativa en el Estado. Para el positivismo, la sola observancia regular del procedimiento define qué contenidos son, pueden y merecen tener el carácter de una ley. El legislador, en este sentido, tiene un poder arbitrario, discrecional e ilimitado sobre el contenido de la ley. No es lo mismo, por lo tanto, ley que legislación. Puede haber legislación sin que la legislación contenga cualitativamente lo que la ley es o debe ser. El segundo tema que debo exponer es el entorno bio y geopolítico de la pandemia. Y sobre este tema quiero presentar tres aspectos que me parecen relevantes para comprender este contexto bio y geopolítico en el que aparece la pandemia, fenómeno que debe ser abordado por quienes nos representan ante el Estado. En primer término, el aspecto que quiero abordar es el concepto de virocracia y la viralidad global de nuestro tiempo. Frente a la aparición del COVID-19, habían hipótesis respecto a su origen. Una concepción de la aparición del COVID-19 como un fenómeno resultante del azar. La otra asumía que existía, por otro lado, una participación calculada y deliberada de la creación de este virus, que suponía una herramienta de lucha geopolítica por el dominio del mundo.
Las dos acepciones, la del azar y de la necesidad, están presentes, conviven, son hipótesis que no han sido aún ni demostradas ni rechazadas, y por lo tanto es importante tenerlas presentes a las dos. Por un lado, como decía, podía asumirse que el origen de COVID-19 se basaba en la inocencia obscura de los pipistrelli, de los murciélagos, y por otro lado, en la dimensión demoníaca del laboratorio químico que se habría producido en un lugar en Europa o en Estados Unidos o en la propia China, en Wuhan. Entonces, son dos perspectivas, la del azar y la de la necesidad. La del azar es la que asume que el origen tiene una dimensión eminentemente biológica, porque se habría originado en la transmisión de este virus a través de los murciélagos, y la otra, la de la necesidad, que supone la participación deliberada de un agente demoníaco que pretende utilizar el virus para controlar el mundo. El poder mundial depende de la capacidad de gestión del discurso sobre el control del COVID. Ese sistema se apoya en la lógica de la birocracia. El poder depende de la capacidad de manejo sobre el virus que mata o que infecta. La viralidad de la pandemia viene de la mano con la metástasis de una semilla de aniquilación letal al sistema inmunológico, no solo del cuerpo de cada individuo, del cuerpo social y no de los cuerpos nacionales, de la corporalidad y de la desnudez de la humanidad que puebla el globo terráqueo, del circuito confinado de nuestra humanidad planetaria. Estamos ante un tipo de viralidad que se cultiva en el irresistible impulso de nuestra socialidad. La socialidad es la semilla de una promiscuidad reproductivamente indetenible. Las medidas de confinamiento son insuficientes para exorcizar la implosión colectiva de nuestros descuidos y de nuestras negligencias. La garantía contra la viralidad, paradójica y dolorosamente, es la afirmación de la sospecha, del escepticismo, de la duda y de la desconfianza. Si se opta por la tesis del azar o de la casualidad, nos encontraríamos ante un fenómeno efectivamente inesperado o por lo menos inadecuadamente anticipado. Una lectura menos inocente de la crisis permitiría proponer que se trata de una situación provocada o por lo menos inadvertidamente inducida por actos o deliberados o del descuido humano. Si esta última opción se lleva a niveles aún menos complacientes, habría que insinuar incluso del cálculo estudiado de los efectos mundiales que sí habrían sido previstos con el objeto de aprovechar la confusión y desestabilización generalizada para obtener una ganancia nada desdeñable en el escenario de los equilibrios geopolíticos mundiales. La crisis sanitaria mundial pone en el tablero de las decisiones, en efecto, si cada uno de los países en el planeta optará por un sistema de crecimiento económico o por un modelo de desarrollo económico indiscernible de los valores culturales de sociedades y estados democráticos con respecto a los derechos individuales de los ciudadanos. Esta opción entre los intereses económicos y los valores políticos es la que ha abierto el escenario mundial con la aparición del coronavirus. La situación de alarma generalizada ha ido de la mano con la agudización y el uso más intensivo de las tecnologías de la información. La revolución que empezó a fines de la última década del siglo XX ha sumergido a prácticamente la totalidad del mundo en un sistema de comunicación y transmisión de la información, de la opinión y del pensamiento por medios paralelos. Y con los nuevos modos de comunicación tecnológica también vienen las falsas certezas, la improvisación, la inestabilidad y la pérdida de horizontes antes más fácilmente previsibles,
tanto en el gobierno interior de cada uno de los países como en la interacción en un plano transnacional. Además, ciertamente, de los temores asociados a los ciberataques, cibercriminalidad o ciberdelincuencia y a políticas, medidas y tratados de ciberseguridad como el de Budapest del año 1980, del que es parte el Perú. A nivel nacional, habría que añadir, esta última realidad ha dado lugar a un marco normativo en el que el Perú recoge pautas consignadas en el decreto legislativo 1412 sobre gobierno digital del 1 de febrero del año 2019, así como el decreto supremo 50-2018 PCM relativo a la seguridad digital. Inevitable resulta referir que el origen permanece incierto. No por incierto, sin embargo, es menos necesaria su revisión. Las hipótesis nos ponen o del lado del azar o del lado del direccionamiento deliberado de la crisis. Sea que la causa tenga su procedencia en la transmisión patogénica a través de los murciélagos de Wuhan, que el virus haya sido elaborado adrede en un laboratorio con fines geopolíticos, o que se trate de una combinación de ambos factores, cuya proporción aún nos resulta desconocida, no puede dejar de atenderse al hecho específico de que no parece resultar accidental que aparezca en un contexto de las relaciones mundiales especialmente delicado en el equilibrio mundial entre dos de las economías y potencias más grandes del planeta, China popular y los Estados Unidos. El escenario de la globalización y las intensidades teramétricas de la tecnología. El año 1648 concluye la Guerra de los 30 años entre las principales poblaciones de Europa continental y se inicia un nuevo tipo de Estado, el Estado moderno y centralizado, que en principio tenía como cabeza a un monarca. El concepto de soberanía estatal empieza con la Paz de Westfalia y desde entonces cada Estado se proclama soberano respecto del territorio en el que tiene el monopolio hegemónico de su poder. De esa manera empezó también la transformación del mundo premoderno que tenía un carácter universal a partir de la dimensión religiosa que era hegemónica, dominante y radical en todo el mundo occidental que se conocía hasta entonces. Entonces, con la Paz de Westfalia se inicia un viraje en el horizonte de la historia mundial, porque a la concepción unidimensional que tenía el mundo medieval, le sucede la división de los estados, cada uno de los cuales aspira a su propia soberanía bajo la figura de un monarca. Luego de la señal que deja marcada la Paz de Westfalia en el siglo XVII, que se materializa inicialmente con el absolutismo monárquico, otro hito importante que perfila el desempeño del Estado moderno es el Congreso de Viena, el año 1815, en el que se establecen las pautas de interacción estatal en las relaciones internacionales entre estados soberanos. Vamos avanzando entonces en la afirmación de un orden basado en la soberanía nacional que prevé relaciones entre cada una de las soberanías en un plano internacional sin llegar aún a los niveles de globalización en los que nos encontramos ahora. Estamos hablando entonces de los antecedentes que dan lugar a el fenómeno de globalización en el cual el mundo se encuentra actualmente inmerso. El Congreso de Viena incorpora una noción culturalmente crítica en la constitución de la modernidad que se basa en la integración de las naciones por sujetos con derechos abstractos y universales, independientes del marco del Estado soberano y del estatuto que dichos estados tengan la disposición de reconocer. El Congreso de Viena prevé mecanismos de coordinación simétrica entre los estados soberanos sin predisposición hacia el sometimiento de uno sobre otro. Estas reglas de convivencia internacional entre los estados soberanos sobreviven hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914
y se reemplazan con el Tratado de Versalles de 1919 y el surgimiento de la Sociedad de Naciones en enero de 1920, que posteriormente se transformará en la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 1945 y la diversidad de organismos especializados que integran su constitución burocrática. Con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945, empieza el periodo denominado de la Guerra Fría, caracterizado por la bipolaridad económica y política entre los ejes de la democracia y el capitalismo por un lado, y de la dictadura y del comunismo por el otro lado. Pero en 1990 ocurre que se derrumba y colapsa el Imperio Soviético y cae el muro de Berlín, con lo que el mundo presencia el inicio de un nuevo sistema internacional que trasciende y supera la bipolaridad ideológica con un régimen monista de carácter hegemónico con el que el planeta tiende a ser concebido como un espacio ideológicamente unipolar, basado en el régimen de economía de mercado y de la universalización de los derechos humanos, más allá de los reconocimientos que los estados realicen de los derechos de sus ciudadanos. El impulso infraestructuralmente más importante hacia la globalización lo genera el desarrollo masivo de las tecnologías de la información desde fines de los 80s e inicios de los 90s. Su uso a través primero de mainframes y de computadoras personales después ha aligerado notablemente procesos de trabajo que antes solo se podían realizar manual y físicamente. La automatización de la actividad humana ha cedido terreno a favor de la computadora y con ella, paralelamente, la sociedad humana ha descuidado habilidades que requieren mayor laboriosidad y diligencia que hoy la realizan medios mnémicos en periodos de tiempo menores al nanosegundo sobre cantidades superiores a volúmenes teragrámicos o teramétricos. La indetenida intensidad del desarrollo tecnológico ha acelerado significativamente el ritmo comparativamente bucólico de la sociedad en la vida privada del individuo, tanto como en la vida colectiva de las naciones. El protagonismo de las diversas generaciones tecnologizadas ha dado lugar a una nueva era que rompe con el tipo de relación del hombre con su entorno. La electronalidad de nuestra experiencia ha representado no solamente mayor automatización de la actividad humana, sino a la par mayor intensidad en la interacción de las colectividades. El correlato e impacto histórico de las tecnologías ha traído consigo simultáneamente oportunidades y riesgos en la dimensión del uso del poder. Las naciones con mayor acceso a las tecnologías de información también cuentan con mayor capacidad de control sobre los más diminutos hábitos y expresiones de conducta de los individuos, pero también tienen a su disposición el acceso a datos de interés y trascendencia nacional, pública y geopolítica en grado tal que no cabe dejar pasar como inadvertido el análisis de la voluntad de poder de las naciones en el proceso de expansión de su espacio económico y político vital. El fundamentalismo del enfoque neoliberal como consecuencia de la unipolaridad en la que el mundo se encuentra actualmente, una unipolaridad que tiene una característica similar a la que existió en el mundo premoderno, en el que la unipolaridad era también de carácter unilateral, porque se basaba en la religiosidad del pueblo católico. Este tema del fundamentalismo del enfoque neoliberal está asociado a lo que se conoce como el enfoque basado en el consenso de Washington. El consenso de Washington consiste en un conjunto de propuestas para economías emergentes afectadas por una situación de crisis socioeconómica. El concepto lo crea el economista John Williamson con el propósito de favorecer la estabilidad económica de esos países en un marco de liberalización y de privatización de las empresas estatales para favorecer la reducción de los estados y evitar el endeudamiento y el déficit fiscal en relación con el PBI.
El consenso de Washington supuso la lógica inversa de los supuestos de Keynes en los años 70. Sin embargo, las políticas económicas que definen el marco económico para los países no fue bien reconocido. Su vigencia efectiva ha durado aproximadamente desde 1980 hasta inicios del nuevo siglo. De modo definitivo quedó reconocida la conclusión de este ciclo con las cumbres del Grupo de los 20 en Londres en 2009 y en Seúl en el 2010. Los hechos que han permitido desmentir las fórmulas de liberalización, privatización y desregulación del consenso de Washington quedaron desmentidas con experiencias paralelas opuestas a las fórmulas planteadas por la comunidad internacional que las auspiciaba, porque, por un lado, China e India optaron por fórmulas limitadas en sus economías de mercado, con medidas proteccionistas, sin privatización, pero a la vez con planificación en el plano industrial y fiscal. Adicionalmente, otros países como Noruega, Corea del Sur, Indonesia y Singapur optaron, contrariamente también, por el desarrollo de proyectos de infraestructura estatal que mejoraron su economía. Quienes critican las políticas de libre mercado señalan que los países emergentes que se ajustan a esas fórmulas lo hacen por presión política y que terminan afectadas con mayor acumulación de deuda externa en beneficio de capitales cuya base está en los países mejor posicionados mundialmente. En el lado opuesto, precisamente a partir de la disolución del Imperio Soviético y de la caída del Muro de Berlín en 1990, se crea el Foro de Sao Paulo por más de un centenar de partidos latinoamericanos de diversas facciones de la izquierda. Lo integran y tienen presencia en más de 120 organizaciones políticas, las cuales algunas han accedido al poder en sus países, como Argentina, Bolivia, Cuba, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. El tercer tema con el que agoto esta ponencia, esta presentación, es el de los retos de la pandemia para el régimen representativo del Perú. ¿A dónde mirar y hacia dónde ir? De acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, se prevé que el crecimiento mundial se moderará a 3,3% a mediano plazo como consecuencia del daño proyectado al potencial de oferta y de fuerzas anteriores a la pandemia, incluida la desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral en las economías avanzadas y algunas economías de mercados emergentes debido al envejecimiento de la población. El propio Fondo Monetario Internacional estima que tras una contracción estimada de menos 3,3% en 2020, se proyecta que la economía mundial registrará un crecimiento de 6% en 2021, que se moderaría al 4,4% en 2022. La pandemia deja por ahora resultados cataclísmicos por el elevado número de muertos y la inmensa y millonaria cantidad de personas que han quedado en el desempleo. La responsabilidad que le toca al Parlamento peruano en este contexto de globalización epidémica, cultural y económica es cómo afirmar su soberanía y cómo atender las necesidades sanitarias de la población con un mínimo daño al régimen y a la situación económica nacional. La pregunta central es cómo valerse el carácter subsidiario y regulador del Estado en el régimen económico que reconoce nuestra Constitución dentro no de un estado de bienestar, sino en el modelo de una economía social de mercado. Mientras la pandemia continúa, la legislación debe priorizar la identificación de los riesgos, la continuidad de las operaciones en la diversidad de organizaciones estatales y privadas, atender las emergencias derivadas de las necesidades sanitarias sin pasar por alto los efectos que estas medidas causen en la inversión, la prosperidad de las empresas y la estabilidad económica del país. Para atender estas necesidades, el Congreso, que inicia sus funciones en marzo del año 2020, el 26 de marzo del año 2020, modifica su propio reglamento para facilitar, para adaptarse a los riesgos que imponía la situación de la pandemia y por lo tanto con esta reforma que realiza de su reglamento permitía dos cambios centrales. El artículo 27A,
y el artículo 51A. En el artículo 27A, el reglamento modificado señalaba que para efectos de la verificación del quórum y de la votación se podrá considerar, salvo previsión contraria, que el portavoz traslade el voto nominal de los miembros que componen su grupo parlamentario. Por lo tanto, se le daba capacidad al portavoz para que lleve el voto, traslade el voto de los miembros de su grupo parlamentario cuando se consulte la votación. El segundo artículo adicionado con esta reforma de marzo del 2020 fue el 51A, donde se señalaba que las sesiones podían tener carácter virtual. A partir de esta experiencia se produjeron fenómenos que de alguna forma podría considerarse que afectaban la naturaleza democrática del régimen representativo, porque se producían algunos excesos en el manejo de la votación por los portavoces. Para aligerar estas imperfecciones en el régimen de votación, como consecuencia de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31018, ley que suspende el cobro de peajes, el Tribunal Constitucional se pronunció en la sentencia 6 del año 2020, del 25 de agosto del año 2020, sobre la modalidad en la que debía realizarse el proceso de votación e indicó que las votaciones en el Congreso tenían que tener carácter público, abierto y transparente en los debates virtuales y que la participación de los congresistas debía ser sin restricciones. Decía que el voto de cada congresista debía ser directo, personal y público. Por lo tanto, se descartó la posibilidad que se reconoció con la reforma de marzo del 2020 de que fuera el portavoz quien trasladara el voto de los congresistas en cualquier función, en especial la legislativa. Bueno, este es el panorama dentro del cual el Congreso viene utilizando sus facultades para atender las necesidades que tiene la población en materia de la pandemia. Este escenario ha generado la necesidad de que exista un comité de continuidad operativa en el Congreso y un comité de crisis que permita prever los casos de amenazas que afectarían la continuidad operativa, tanto como los resultados que debe tener el Congreso, sin perjuicio de los recursos con los cuales puede atender la disponibilidad de los productos que se espera que emita en el curso de sus funciones. Como consecuencia de este proceso de atención a la pandemia desde el punto de vista operativo, hay que recordar que ha fallecido un congresista y que ha habido más de una treintena de congresistas que han sido contagiados. Para el funcionamiento del Congreso, de otro lado, es importante tener presente que el funcionamiento del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces se realiza con el apoyo de áreas neurálgicas en el funcionamiento del Congreso, que son aproximadamente 4 o 5, la Oficina de Relatoría y Agenda, Acta, Despacho, Diario de Debates, donde actualmente vienen trabajando aproximadamente 26 a 30 personas, sobre cuyos hombros reposa la posibilidad de que el resto del Congreso pueda sesionar de manera remota. Este personal no recibe ningún tipo de reconocimiento pecuniario ni se prevé que pueda realizar trabajo remoto, no obstante contar con las herramientas tecnológicas que permitirían el uso de las herramientas de trabajo como son la agenda, las plantillas, las actas, etcétera, a través del despacho remoto que puede realizarse. Con esto creo que podría dar por terminada mi exposición y doy lugar luego a las preguntas cuando sea el momento. Excelente, excelente la participación y clara de nuestro invitado, el doctor César Delgado Guembes. A continuación, presentamos a nuestro segundo y último ponente de la noche, quien tiene preparada la ponencia sobre la perspectiva política de la gestión parlamentaria. Muchísimas gracias, doctor Luis Roel Alba. Vamos a hablar un poquito de él. Él es abogado y político peruano. Desde el 16 de marzo del 2020 es congresista de la República por el Partido Acción Popular.
Actualmente es el segundo vicepresidente del Congreso de la República. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en noviembre del 2010 obtuvo su magíster en Derecho Constitucional. Es además máster universitario en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Y en el año 2009 fue investigador y abogado del Instituto de Defensa Legal en el área de Derecho Constitucional de Justicia Viva. En el 2012 se desempeñó como abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde el 2012 hasta el 2017 se desempeñó como abogado en el Tribunal Constitucional y después de tal experiencia laboral fue asesor constitucionalista en la Defensoría del Pueblo, entre otros. Bien, invitamos al doctor Luis Roel Alba, a quien le agradecemos, congresista, su participación, que nos acompaña el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, María Cecilia, y también agradecer al doctor César Delgado Guembes por su excelente ponencia y obviamente tenerlo acá enaltece este curso que estamos dictando a través del Instituto Hans Seidel y de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República y la Oficina de Cooperación Internacional. Al respecto, y por eso le pediré a Abraham que me ayude con el PowerPoint que tenemos preparado. A mí me toca no hablar tanto de la teoría, sino de la experiencia práctica que hemos tenido la gran mayoría de congresistas, si no son todos, de legislar en tiempos de pandemia, lo cual resulta un trabajo bastante difícil, puesto que la característica de este Congreso era de que la gran mayoría era nuestra primera vez que éramos congresistas, era nuestro primer acercamiento al trabajo parlamentario, y eso ya era una dificultad. Y la pandemia incrementó la dificultad de lo que era realizar nuestras labores parlamentarias en una época de pandemia, con los limitantes que eso significa, así como ver las diferentes formas de poder adecuarnos al trabajo remoto, lo cual también, sin ser congresistas, sin ser parlamentarios, ya resultaba ser un reto para ejercer las labores que desconocíamos hasta ese momento. Siguiente, por favor. Respecto de la labor parlamentaria, cabe señalar que el Parlamento es una de las instituciones más poderosas de nuestra patria. Es uno de los tres poderes clásicos del Estado, teniendo en cuenta que estos tres poderes clásicos son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Los congresistas debemos manejarnos de la forma más responsable posible, puesto que tenemos un gran poder que nos ha otorgado la Constitución y el constituyente, quien en su momento representaba el mayor consenso y representación política de nuestro país. También es importante señalar que estas funciones que asumimos fueron en un marco de democracia, lo cual también nos exige ser coherentes en la representación nacional, porque a la ciudadanía nosotros nos debemos y por ello también es nuestra obligación revalorar la institucionalidad del Congreso de la República, que lamentablemente cada vez por la sociedad se ve mellado su confianza, se ve mellado su credibilidad, y eso debemos ver cómo cambiar. Siguiente. Para señalar las tres funciones básicas que tiene todo congresista es legislar, el cual se encuentra en el artículo 102 y 103 de nuestra Constitución Política; fiscalizar, que se encuentra en el artículo 5 de nuestro reglamento del Congreso, el reglamento del Congreso, el cual tiene calidad de ley orgánica y desarrolla todas nuestras funciones y atribuciones dentro del Parlamento y dentro del territorio peruano; y representar, que está en el artículo 14 del mismo reglamento parlamentario. Siguiente, por favor. ¿Qué escenario nos encontramos? Bueno, ya lo señaló el profesor César Delgado Guembes de manera amplia, y es que la pandemia ha demostrado todas las deficiencias y falencias que tenemos como Estado.
La pandemia ha magnificado y ha logrado abrir más las brechas sociales. Dense cuenta en el tema relacionado con salud, educación, economía, laboral, 4 ejes, 4 temas que han demostrado con la pandemia que lamentablemente no estamos ni cerca de poder ser un país igualitario en todas estas materias tan importantes y básicas para un país que tiene como artículo primero garantizar la vida digna de todos los peruanos. Y sin esos 4 elementos no podemos estar hablando de una vida digna para todos. Siguiente, por favor. Fechas importantes que debemos tener en cuenta en esta presentación. Primero, se declaró el estado de emergencia el 15 de marzo de 2020, un día domingo. Y obviamente esto generó bastantes problemas, puesto que al día siguiente empezó a surtir efectos la cuarentena, empezó a surtir efectos lo que era la aplicación de restricciones para todos los peruanos y obviamente era una situación no prevista para ningún funcionario público y menos para los congresistas que asumíamos y fundamentábamos el día siguiente, el lunes 16 de marzo de 2020. Esas son fechas importantes porque ni bien nosotros asumíamos el cargo, teníamos una declaratoria de emergencia que nos imposibilitaba poder movilizarnos, sesionar comúnmente y también poder instalar las comisiones ordinarias y especiales del Congreso de la República. Es por ello que otra fecha importante es cuando se empiezan a instalar las diferentes comisiones ordinarias que casi se dan más de un mes después. Por ejemplo, la primera en instalarse fue la Comisión de Constitución y Reglamento el 20 de abril de 2020. Más de un mes después de nuestra juramentación. La Comisión de Fiscalización, hoy está en boga, un día después, el 21 de abril. La Comisión de Defensa del Consumidor, el 23 de abril de 2020. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, también el 20 de abril, igual que la Comisión de Constitución y Reglamento antes señalada. Y la comisión especial más importante, creo yo, dentro del Parlamento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que me tocó presidir, se instaló el 29 de junio de 2020. Imagínense la diferencia en tiempo entre la juramentación del 16 de marzo del año pasado al 29 de junio del mismo año. Eso también generó bastantes críticas, porque obviamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano cuasi jurisdiccional dentro del Parlamento que busca coadyuvar el sistema de justicia, que ve el tema relacionado a las denuncias constitucionales contra los altos funcionarios, que puede hacer cualquier ciudadano que tenga un interés legítimo, así como la Fiscalía de la Nación o cualquier congresista. Pero, lamentablemente, este órgano recién llegó a funcionar el 29 de junio del año pasado. Estas fechas son muy importantes para que vean lo que ha tenido que enfrentar este Parlamento con la pandemia y con la difícil tarea de cumplir con sus labores parlamentarias de legislar, de fiscalizar y representar. Y estas son fechas que no las he inventado, sino que se han dado en la realidad. Y esto demuestra lo que enfrentó este Congreso complementario, el primero con esta constitución política, y que obviamente también es el primero en una pandemia como estas. Siguiente, por favor. Y damos esta cita muy importante y relevante con el tema a tratar. El arte de la vida radica en un constante reajuste de nuestro entorno o a nuestro entorno. Esto es muy importante porque es lo que nos tuvimos que enfrentar. Tuvimos que adecuarnos, tuvimos que adaptarnos a nuestra nueva realidad, una realidad de pandemia, una realidad que nos exigía
tener ciertos límites para funcionar, para sesionar, para trabajar conjuntamente con nuestros despachos y nuestros equipos de trabajo. Por ello, ¿qué tuvimos que hacer como Parlamento en relación a la pandemia? Siguiente, por favor. Tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad. La pandemia trajo cambios. Ello nos obligó a legislar en el marco del COVID-19. Y la primera acción ejecutada fue la propuesta de modificación del reglamento del Congreso para desarrollar virtualmente las sesiones virtuales de la reorganización parlamentaria y el servicio parlamentario, que se aprobó a través de la resolución legislativa 001-2020, en donde se tomó una de nuestras iniciativas legislativas como despacho y como congresista, y que ya el doctor César Delgado Guembes explicó que hasta fue materia de una sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual ha permitido, obviamente, cubrirnos constitucionalmente en cada sesión nuestra y poder tener esta votación virtual, estas sesiones virtuales conforme a la Constitución y poder actuar dentro del marco constitucional. Siguiente viñeta, por favor. ¿Cuál es el balance de, por lo menos, de nuestro despacho en relación a lo que se ha podido hacer dentro del contexto de la pandemia tras un año? Porque, como ya he señalado, juramentamos el 16 de marzo de 2020 a la fecha. He suscrito más de 90 proyectos de ley, de los cuales 37 son de mi autoría, 10 de ellos ya son leyes. También he expedido mociones exhortativas y resoluciones legislativas que ya son realidad y que también forman parte de nuestra normativa nacional. Este balance legislativo también lo han cumplido otros legisladores de forma, se puede decir, mayoritaria o de menor alcance en cuanto a la producción, pero es una data importante en relación a lo que se ha podido hacer aún con estas limitaciones, un trabajo de un despacho congresal. Y creo yo que si lo comparamos con otros congresistas que han tenido mayor tiempo en el Congreso y no han tenido estas limitaciones, es un balance positivo o superlativo en relación a otros, que ni siquiera han tenido tal vez en 3 años y medio una ley aprobada o tal vez ni han presentado 10 proyectos de ley. Siguiente, por favor. En relación a las promesas de campaña, porque no puede ser, si bien un limitante, la pandemia y trabajar en una nueva realidad, en una nueva normalidad, como se ha denominado, eso no debe ser impedimento de que alguien quien ha hecho promesas de campaña, ha realizado compromisos de campaña, estos no los pueda cumplir. Y yo tenía una lista de promesas de campaña que ya estaban en diferentes documentos, que eran públicos, que están en mis redes sociales, y por lo tanto era una obligación que se debía realizar y concretar, aún con los impedimentos ya señalados. Es por ello que se impulsaron los proyectos de ley que ahora son leyes contra la corrupción, como la ley que elimina la inmunidad parlamentaria, el proyecto de ley que ahora es autógrafo y que está en el despacho de presidencia del Consejo de Ministros y del presidente de la República, que es la revalorización de nuestro patrimonio cultural, como la puesta en valor del centro histórico de Lima, que es necesario protegerlo aún en tiempo de pandemia, así como las iniciativas legislativas relacionadas con las AFPs sobre el retiro de fondos en caso de necesidad, que al inicio fue muy criticado y rechazado por diferentes empresas privadas de AFP, obviamente, pero que la ciudadanía ha tomado con una necesidad, como un agradecimiento, porque de esa forma al final pudimos dinamizar la economía, de esa forma pudimos salvar, en muchos casos, la vida, porque con ellos se pagaron medicinas, se pagaron las atenciones del COVID de muchas familias. Y además, la alimentación y la canasta básica, que lamentablemente era la única forma que obtuvieran dinero, era sus AFPs, porque ya no tenían ahorros, porque no tenían trabajo,
porque eso es una de las grandes consecuencias que ha traído la pandemia, la pérdida de empleos y la reducción del ahorro económico de las familias. Siguiente, por favor. En relación al COVID-19, que si bien no era una promesa de campaña, pero teníamos que también adaptarnos a las nuevas necesidades, se ha propuesto una nueva iniciativa legislativa que propone la generación de alianzas entre el sector público y el sector privado para adquirir medicamentos, oxígeno, insumos para combatir la pandemia, entre ellos la vacuna. Esto es importante porque frente al COVID-19 hay demasiadas barreras burocráticas por parte del Estado peruano y además hay un divorcio entre el sector privado, los particulares y los funcionarios públicos y las entidades estatales. Tenemos que obligarlos a interactuar y a trabajar de manera conjunta. Asimismo, en la legislación COVID-19 que hemos presentado en esta gestión, también hemos peleado los derechos de los trabajadores del sector salud, que es nuestra primera línea, la primera línea que ha sido abatida por la COVID-19 y que no ha tenido una respuesta favorable por parte del Ejecutivo, ni por el señor Vizcarra, ni por los dos gobiernos de transición que han venido después. Y es por ello que hemos no solo presentado proyectos de ley, sino mociones exhortando al Ejecutivo a que tomara en cuenta esta situación. Siguiente, por favor. La reactivación económica en el marco del COVID-19. Hemos presentado un proyecto de agrobanco, que es el financiamiento de la pequeña y mediana empresa agraria, lo que es denominado también lo que es la agricultura familiar, que ha estado desatendida año tras año, gobierno tras gobierno. Y lamentablemente en este contexto han sido también golpeados la agricultura familiar, la economía familiar agropecuaria. Y tenemos que ayudarlos. Y eso ha sido Agrobanco. Una posibilidad de que se financie la pequeña y mediana empresa agraria, la agricultura familiar, y de esta forma darles un apoyo para que se mantenga y subsista. Esto ahora ha sido aprobado en el Pleno del Congreso y espera que sea promulgado por el Ejecutivo en los siguientes días. También hemos apoyado al sector turismo a través de medidas de reactivación económica y protocolos de sello de bioseguridad. Proyecto de ley que ahora ya es una ley y que está apoyando a los diferentes sectores de la micro, pequeña, mediana y gran empresa de turismo, que no se ha visto lamentablemente ayudada por el Ejecutivo. Ya ha tenido que ser este Congreso quien lo ha tenido que dar esas medidas. Siguiente, por favor. Ya lo que he señalado hasta este momento era la labor legislativa que se ha hecho por parte de nuestro despacho como un ejemplo de lo que se puede y se hizo en una legislación en pandemia. Ahora, en torno a lo realizado en fiscalización, está una comisión muy importante, una comisión especial, que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de la cual yo fui presidente. Y si bien recién pudimos instalarnos el 29 de junio del año pasado, tuvimos una labor bastante activa, sesionando 2 veces por semana, los lunes de forma ordinaria y extraordinaria los días viernes, sesionando de 9 a 11 de la mañana, inclusive más tiempo, con el objetivo de coadyuvar el sistema de justicia y luchando contra la corrupción. Y así logramos que 14 denuncias constitucionales fueran admitidas, más aún de lo que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en los 3 años y medio que tuvo el Congreso disuelto, teniendo en cuenta los casos emblemáticos, como los denominados casos de los cuellos blancos del puerto y otros de figuras representativas que hoy por hoy están, si no ya sus casos resueltos por el Pleno del Congreso, en camino de ser resueltos, porque es necesario que el Congreso de la República coadyuve en esta labor de cooperación entre poderes del Estado con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. También, siguiente por favor, en la legislación laboral
porque todos los ciudadanos tenemos derecho a ser tratados de dignidad en nuestros derechos laborales y centros laborales. Hemos promovido la eliminación del despido arbitrario a mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Proyecto de ley que, si bien se trabajó en diferentes mesas de trabajo con el apoyo de Gender Lab, una agrupación que vela por los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, se peleó en el Congreso de la República y hoy es una ley. También se apoyó desde la Comisión de Constitución y Reglamento la derogación del decreto de urgencia 014 y la derogación parcial del decreto de urgencia 016, los cuales afectaban los derechos laborales de sindicalización, así como de negociación colectiva de los trabajadores. También tenemos legislación en favor de los peruanos en el extranjero, porque hasta ahora, hasta el 11 de abril, y hasta julio también de este año, me toca ser representante del distrito electoral de Lima y de peruanos en el extranjero, y yo tengo un deber con ellos, y aún lo tengo. Es por ello, siguiente viñeta por favor, que recuperamos el derecho al voto que se había afectado con el Congreso disuelto. Y de esta forma garantizamos que pudieran votar en estas elecciones del 11 de abril los peruanos en el extranjero, y también apoyamos en la Comisión de Constitución y Reglamento que tengan su propio distrito electoral y representante electoral los peruanos en el extranjero. También estamos peleando en la Comisión de Constitución y Reglamento y en la Comisión de Relaciones Exteriores, a través de un proyecto de ley presentado por mi despacho, la recuperación de nacionalidad de los peruanos en el extranjero, quien lamentablemente hayan tenido que renunciar para adquirir la nacionalidad. Un requisito que otros países lo exigen y que los peruanos que radican en dichos países han tenido que hacer, porque por cumplir con un sueño académico, un sueño profesional, un sueño familiar, y que han tenido que viajar, y para poder residir, para poder tener los beneficios de dicho país, han tenido que renunciar a su nacionalidad peruana. Pero el Estado peruano, cuando estos connacionales vuelven, les dan tantas barreras burocráticas, tantos trámites y requisitos, que en verdad que para ser peruano solo debería ser necesario exigirla, reclamarla nuevamente a un consulado, una embajada, o ya en nuestro país. Eso estamos peleando nosotros, que solo sea por de manera expresa que el peruano quiera recuperar su nacionalidad y de esta forma la obtenga. Es una exigencia de los peruanos que radican en el extranjero y que buscamos hacerle realidad en este Congreso. Siguiente, por favor. Volviendo a los temas de fiscalización, hemos exhortado al Ejecutivo a rendir cuentas a la población respecto de las vacunas y el manejo de la crisis sanitaria. Hemos enviado diferentes oficios a distintas entidades públicas para que informen a la población respecto de temas de interés público, sobre todo en materia económica y en materia de salud. Y hemos exhortado al Ministerio Público a eliminar la corrupción justamente en los casos de los cuellos blancos, el caso de Vizcarra y el Vacuna Gate, porque eso también nos corresponde como congresistas. Y todo ello a través de las mesas virtuales, todo ello a través de exhortaciones y mociones que se aprobaron en el Pleno del Congreso de forma virtual. En materia de representación, que también se hizo un poco más difícil con la pandemia, lo logramos hacer. Siguiente, por favor. No me preocupen, esto es lo último. Ustedes conocen que existe la semana de representación. Esa semana de representación que tenemos todos los congresistas, que les hace de forma mensual, se ha llevado a cabo de manera virtual para evitar contagios y la proliferación de la COVID-19. Y en estas reuniones que hemos tenido virtuales han sido con organizaciones civiles, con asociaciones, con entidades públicas, y todo ello ha permitido luego emitir las mociones que han sido aprobadas en el Pleno del Congreso, proyectar iniciativas legislativas que ahora son leyes, porque
la representación significa no solo ir in situ, lo que también hemos hecho a partir de los meses de diciembre, enero y marzo, respetando el protocolo de bioseguridad, pero la semana de representación también es recoger el clamor y las necesidades ciudadanas, que se pueden hacer de forma presencial, como ya se ha hecho en los últimos meses, como en el inicio de la semana de representación en la pandemia, en las primeras olas, se hizo de forma virtual, recogiendo a través de reuniones virtuales, a través del Zoom, a través de webinars, a través de diferentes medios virtuales, y eso se concretó a través de luego fiscalización a entidades públicas, reuniones posteriores con dichas entidades y también iniciativas legislativas, que hoy son leyes. Hemos tenido visitas inopinadas a centros de salud, porque es lo que hoy por hoy demanda la ciudadanía, y hemos tenido relaciones directas de trabajo conjunto con comunidades demandantes, grupos vulnerables, minorías necesitadas de apoyo y de fiscalización por parte del Congreso de la República, y eso es lo que se ha podido hacer y llevar a cabo desde nuestro despacho como un ejemplo de lo que se puede hacer en pandemia, y eso es a grandes rasgos lo que nosotros hemos querido presentar, un ejemplo de lo que se puede hacer, una pequeña muestra de lo que se puede trabajar, lo que se ha estado haciendo en este año y semanas de legislatura, de este Congreso complementario, y que en muchos casos, como ya he demostrado y señalado, se ha trabajado mejor y más que el Congreso disuelto, que tuvo 13 años y medio y que no tuvo los problemas de la pandemia y que tampoco tuvo los límites que hoy es, obviamente, a grandes rasgos lo que ya he señalado. Muchas gracias a todos los que han estado conectados a través de la plataforma virtual. Muchas gracias al equipo de la Oficina de Cooperación Internacional, de la Segunda Vicepresidencia, sobre todo al doctor César Delgado Guembes, que también he visto que ha estado siguiendo esta ponencia de manera atenta, y agradezco a todos. Como se dice, gracias totales. Muchísimas gracias al doctor Luis Roel Alba. Agradecemos la valiosa e importante presentación en este tema, ¿no? Legislar en tiempos de pandemia, donde ha hecho un trabajo extraordinario en representar, legislar y fiscalizar desde el Congreso de la República. Bien, muchísimas gracias, doctores. A continuación, es momento de continuar con el bloque de las preguntas. Para ello, vamos a dar algunos minutos más a ver si tenemos algunas preguntas. Sin embargo, ya hemos seleccionado algunas. Voy a tratar de hacerlas para los dos ambos, si me lo permiten. Creo que nos acompañas un ratito más, doctor, o el doctor Luis Roel, ¿sí? Vamos entonces con la primera pregunta para el doctor Luis Roel Alba. Nos dicen lo siguiente: ¿qué más considera que puede hacer el actual Congreso en la lucha contra la pandemia? Por favor, doctor, congresista Roel. Yo creo que hoy por hoy el Congreso tiene diferentes demandas. Nosotros teníamos al inicio de empezar nuestra campaña política un plan, tal vez de iniciativas, una lista de iniciativas legislativas que pensamos mucho nosotros lograr concretar, pero el contexto que vino después nos cambió esa noción. Nos hemos visto a responder no solo a la pandemia en materia de salud, sino también en materia económica, en materia laboral, y eso también en materia educativa. Yo creo que lo que podemos hacer frente a lo que queda en nuestra legislatura es ser prudentes, razonables al momento de legislar, tratar de trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo, las comisiones ordinarias que les toca dictaminar los proyectos de ley, trabajar de manera conjunta con los diferentes sectores, porque la idea tampoco es generar expectativas a la ciudadanía que no se puedan cumplir en la realidad. Porque ¿qué nos sirve presentar proyectos de ley que luego pueden ser observadas o
declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Creo que si podemos trabajar términos intermedios, propuestas que son razonables y dictaminadas conjuntamente por la Comisión Ordinaria del Congreso y el Poder Ejecutivo con su sector especializado, podemos asegurar no solo cumplir con las expectativas ciudadanas en materia de salud, en materia económica, en materia laboral y además en relación con los servicios sociales básicos, como son educación, como es agua y otros servicios como electricidad, que lamentablemente el Ejecutivo no lo quiere o no lo ha visto todavía como una necesidad y que este Congreso ha dado batalla en diferentes comisiones, pero que lamentablemente para evitar que estos sean observados y posteriormente, si hay insistencia por parte del Congreso, sean declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo, tenemos que trabajar de manera conjunta y ya no ambicionar mucho, porque eso puede generar expectativas que luego se generan en decepciones por parte de la ciudadanía. Pero los 4 ejes son esos. Perfecto, Salud, excelente. economía, laboral y servicios básicos como educación, agua, salubridad, básica, todo, ¿no? Excelente, perfecto, clarísima la respuesta. Tenemos la siguiente pregunta para el doctor César Delgado Guembes. ¿Pudo el actual Congreso hacer algo más en la lucha contra la pandemia o definitivamente sus funciones no se lo permitían? Doctor Guembes. Su micro, por favor. Muchas gracias por la pregunta, que creo que de alguna manera está también vinculada a la que se le formuló al congresista Rodel Alba. En realidad, el enfoque desde el cual yo podría dar respuesta a esa pregunta sería el siguiente. Efectivamente, el Congreso, como órgano estatal, tiene una función muy importante que cumplir en atención a las necesidades que surgen en el Perú y también en función a las necesidades que tiene el Congreso de hacer una reingeniería de sí mismo en su organización para responder mejor a las necesidades de la población. Un aspecto que yo podría pensar sería el siguiente: así como es cierto que los congresos tienen que responder de manera inmediata ante la demanda de la sociedad, no es menos cierto que los congresos también son agentes de innovación respecto de lo que el Perú debe ser, dependiendo de la visión que se tenga del Perú y de la visión que se tenga del Congreso como agente de renovación de la vida política en el Perú. Yo pensaría que sería conveniente mejorar los niveles de gestión que tiene el Congreso en relación con el contexto en el que nos desarrollamos en esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad se caracteriza por estar plagada, sembrada de diversidad de riesgos y de amenazas. Lo que yo podría pensar sería en lo siguiente: si el Congreso actual conoce por experiencia propia que existen diversidad de riesgos y de amenazas, ¿qué es lo que este Congreso le puede dejar al siguiente Congreso para que el siguiente Congreso, a partir de estas experiencias, tenga un material, un insumo con el cual producir mejor sus funciones representativas para la sociedad? Los instrumentos que generalmente se toman en cuenta en el mundo organizacional son 2 muy importantes. El primero, la creación de comités de continuidad operativa. Como todos sabemos, cuando existen riesgos y amenazas como por los que estamos pasando en esta situación de pandemia totalmente inesperados, suponen inconvenientes en la continuidad del desarrollo normal de las funciones del Congreso. Por lo tanto, es necesario contar con un plan de prevención, de contención y de medidas futuras para anticipar los riesgos y cómo controlarlos
por la próxima representación nacional. Entonces, actualmente lo que debería estarse haciendo sería generar estos planes de continuidad operativa acompañados por un plan de un comité de crisis que permita preparar un documento para el siguiente Congreso como legado de este Congreso para el siguiente, de forma que el siguiente Congreso cuente con un insumo. Este es un trabajo, si se quiere, que no puede generar efectos inmediatos, pero si se planea, si se programa, si se tiene en consideración datos con los que actualmente se está manejando la realidad, estos datos permitirían formular planes que se deja como legado, insisto, para que el próximo Congreso los tome en cuenta. Este plan, este programa, este diseño, estas medidas que cabe que se tomen en cuenta para la nueva normalidad en la que se incorpora una modalidad de trabajo virtual o tecnológico o digital, es importante que se formule para que se cuente con material que permita disminuir los riesgos y los inconvenientes que actualmente este Congreso tiene. Estos comités, el de continuidad operativa y el comité de crisis, me parece que están en la capacidad de la actual mesa directiva de promover y de desarrollar de manera que no ocurra que el trabajo se agota en la respuesta reactiva y coyuntural a las necesidades que actualmente tenemos. Sabemos que el objetivo va a ser cómo mejorar la economía nacional y cómo disminuir los contagios, cómo disminuir las oportunidades en las que las personas mueren como consecuencia, por ejemplo, de falta de camas UCI, de falta de oxígeno, de falta de hospitales. Entonces, esa es una actividad probablemente más próxima al Poder Ejecutivo, pero si sabemos que ese es el derrotero, la tarea de control del Congreso debe ser contar con datos, generar indicadores que permitan medir cuánto es lo que se avanza o no respecto de las necesidades que actualmente tiene el país. Esta sí es una función de investigación, de estudio, que en otros parlamentos desarrollan las denominadas comisiones de encuesta, es decir, comisiones del Congreso que estudian la realidad por la que estamos pasando, que te permitan encontrar puntos de desarrollo ulterior que cuenten con indicadores que permitan medir cuánto se avanza, de manera que se pueda luego comunicar al país. Lo que hacen estos comités, el comité de continuidad operativa y el comité de crisis, para determinar cuánto es lo que hay de avance para que el país conozca cuantitativamente cuál es el rol que ha cumplido el Congreso en el control de daños que tiene la sociedad con el ejercicio de la función representativa. Esa sería mi respuesta. Perfecto, doctor César Delgado Guembes, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos muchísimas preguntas gracias a la plataforma y también a la red del Congreso de la República que está transmitiendo en directo esta videoconferencia. Una pregunta más para terminar con el doctor César Delgado Guembes. En un contexto de pandemia, ¿es mejor un legislativo en un sistema socialista que en uno de libre mercado? Su respuesta, por favor, doctor. Bueno, en la actualidad nos encontramos bajo un régimen que limita los alcances de la pregunta. Si tenemos que responder bajo supuestos ajenos a nuestro régimen constitucional, este tema escaparía de las posibilidades con las que yo podría abordar esa respuesta, porque mi especialidad es el derecho constitucional, el derecho parlamentario. Si yo fuera politólogo, si fuera especialista en filosofía política, probablemente podría dar una respuesta diferente, pero siendo mi especialidad el derecho constitucional, yo tendría que responder que de acuerdo al modelo de régimen económico con que cuenta el Perú, los parámetros dentro de los cuales debería atenderse las necesidades de la pandemia son los parámetros de la economía social de mercado que fue diseñada no por el Partido Popular Cristiano, sino
a partir de los fundadores de lo que se llamó el milagro alemán, entre los cuales estaría el economista Wilhelm Röpke, por ejemplo, que sirvió para el régimen de Ludwig Erhard. Es una economía que resalta los valores de la economía de mercado, pero enfatizando en la capacidad de intervención del Estado cuando las economías de mercado no pueden atender por sí mismas necesidades sociales que permiten la integración, la mejor integración de la comunidad de una manera solidaria. Esa sería la respuesta que podría dar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a hacer unita más, aprovechando la presencia del doctor, de nuestro congresista, doctor Luis Roel Alba. Tenemos una. En la actualidad nos encontramos en el pico más alto y de mayor tragedia desde que iniciamos la pandemia. Incluso se están viendo mayor contagio en los menores de edad. Sin embargo, el Ministerio de Educación anunció que desde el próximo 19 de abril se realizará el retorno a clases presenciales de forma voluntaria y gradual, siempre y cuando las instituciones educativas cumplan con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno. ¿Cómo el Congreso de la República piensa frenar esta medida que podría traer riesgos a miles de niños y niñas? Doctor. Yo creo que lo bueno de lo que nos permite el tema de la virtualidad, sesionar de manera remota, es que se ha citado, si no me equivoco, ya al ministro de Educación, a diferentes comisiones, y los congresistas que también ven este tema como una problemática, y que quienes no han podido ser satisfechos con las respuestas de dicho ministro podrían citarlo, porque lo que toca, justamente yo mencionaba en mi exposición al Congreso y a los congresistas, es, aún en esta situación de pandemia, aprovechar que hay una norma que ya nos habilita a sesionar de manera virtual, a tener reuniones virtuales, a hacer nuestro trabajo de fiscalización, que es citar a los altos funcionarios superiores del ministro de Educación, a las comisiones como Educación, de Fiscalización, o al mismo pleno del Congreso, a qué respuestas respecto de esa decisión tomada. Y también los congresistas lo pueden hacer, solicitar reuniones para que, en su calidad no solo de representación, porque representamos a distritos electorales, representamos a la nación, también fiscalizar, ejerciendo nuestra otra función constitucional que tenemos los congresistas, y de esta forma evitar cualquier puesta en peligro de los niños y también de los profesores, porque no solo es poner en riesgo a los niños, sino también a los profesores, teniendo en cuenta que hoy tenemos una cepa brasileña que es más peligrosa, que la infección es mayor con esta cepa, y además puede generar que un solo salón genere una pandemia misma en la región, en la localidad en donde se encuentra ese colegio, si un solo niño o el mismo profesor se encuentra enfermo. Por ello, creo que si se mantiene con esta posición el Ministerio de Educación, es responsabilidad del Congreso evitar una crisis mayor sanitaria, y por ello se tendría que convocar nuevamente, ya no tal vez a las comisiones, sino tal vez al pleno del Congreso, al ministro, y también, de ser el caso, cada congresista por su lado tendría que convocarlo, y eso también sería parte de nuestra labor, también de nuestro despacho, hacerlo, puesto que tampoco nos parece muy razonable, por decir menos, que hoy se abran los colegios, las entidades públicas o privadas, para que empiecen las clases presenciales. Perfecto. Bien, queridos participantes, lamentablemente la hora nos ha ganado la ronda de preguntas. Con la ronda de preguntas hemos concluido con esta segunda sesión de nuestra jornada de videoconferencias. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes que se han mantenido
en estas horas con nosotros, y también agradecemos la brillante presentación de nuestros ponentes el día de hoy, doctor Luis Roel Alba y el doctor César Delgado Gembes, que nos han presentado definitivamente un panorama bastante completo sobre la gestión parlamentaria en tiempos de pandemia. No se olvide que cada 2 semanas tendremos una videoconferencia nueva y los invitamos desde ya a participar para el día 21 de abril y que en los próximos días los mantendremos informados para que se puedan ir inscribiendo. Muchísimas gracias, doctor César Delgado Gembes, muchísimas gracias, doctor Luis Roel, por su participación, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos participantes, y nos encontramos. Hemos terminado, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.